Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Una vez más estamos con nuestro debate de energía. Hoy contamos con Pedro Prieto. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Con Francisco Villatoro. Buenos días, Francisco. Buenos días. Y con Rafael Iñiguez. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar varios temas de actualidad energética. Entre ellos está el tema del shale gas. Es el gas de pizarra que ha hecho que bajen drásticamente los precios de este tipo de gas, bueno, del gas en general en los Estados Unidos. Vamos a hablar también de la situación en el Golfo Pérsico y luego un par de temas más como son el déficit comercial japonés, que tiene que ver sobre todo con el tema energético, y el déficit comercial español, que también tiene que ver con el tema energético, pero por otras razones totalmente distintas de las de Japón. Si queréis empezamos con el tema del shale gas. Pedro, ¿nos puedes hacer un breve resumen de qué es este gas? Sí. ¿En qué consiste esta bajada de precios que ha habido y qué razones hay para ello? Sí, bueno, quizás sea conveniente explicar un poco antes lo que es el shale gas o gas de pizarra o gas de esquistos y demás, ¿no? Hay muchos tipos de gas, aunque se suelen contabilizar nada más que como gas producido y gas quemado y gas extraído y nada. Gas producido por gas extraído, ¿no? Pero en realidad lo que está sucediendo es que el mundo hoy, no sé si se me oye bien. Sí. El mundo hoy consume unos 3.169.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Eso puesto en toneladas de petróleo equivalente serían unos 2.858 millones de toneladas de petróleo equivalente. Entonces es una cantidad gigantesca. Esto serían, para que la gente se haga una idea, serían unos 2 millones de estadios Santiago Bernabéu o 3 millones de estadios Santiago Bernabéu casi, pues llenos de gas a presión atmosférica. Esto es una cantidad gigantesca, ¿no? Entonces la mayor parte del gas que se extrae es gas, el llamado gas seco y dulce, que es un gas de relativamente fácil extracción, como el gas libio, a poca profundidad, buena presión, y gas seco fundamentalmente, que se procesa con relativa facilidad. A medida que estos yacimientos iban empezando a estar envejecidos, agotados y demás, se iban agotando, pues se han ido buscando otras fuentes. Y entre esas fuentes pues hay un gas, fundamentalmente, se ha hablado mucho en los últimos 6 años del gas, los hidratos de metano, que están muchas veces en el fondo del mar formando una especie de grumos congelados, pero que están muy distribuidos y que sería muy difícil de capturar por la distribución tan grande que tienen geográfica, ¿no? Para la cantidad de gas que albergan. Luego también está el gas que llaman coal bed metano, o sea, el metano de coal bed, que es el metano del lecho de yacimientos de carbón. De ahí también se puede extraer gas. Hay un gas de arenas duras, hay gas que se puede sacar de arenas duras, de arenisca y demás. Luego hay un gas que llaman de esquisto, que generalmente se saca, ahora es lo que está de moda en Estados Unidos y se ha puesto de moda después de que hubiera estado el hidrato de metano, y se saca fundamentalmente de perforar en rocas en pizarra, vamos, básicamente, y ese gas luego lo que se hace es, o sea, se proyecta ahí un líquido a alta temperatura, agua, generalmente necesita muchísima agua, se proyecta a gran presión y gran temperatura, mezclado con arena y con unos solventes y unos productos químicos, bencenos, toluenos y algunos otros productos químicos generalmente muy tóxicos y en algunos casos cancerígenos. Y estos son unas láminas que se encuentran, yacimientos que se suelen encontrar entre 1.000 y 3.000 metros de profundidad. Se calienta la pizarra, se fractura con esos líquidos químicos y a las temperaturas en las que se mete, golpeándola con la arena, y después se saca el gas. Y ese gas ya pues tiene un contenido también de los líquidos contaminados, del líquido azufroso y demás, del líquido del tolueno y del benceno y demás. Se saca con él y es un gas más húmedo, más difícil de tratar y demás, pero que tiene una extracción muy rápida. Y yo creo que con esta introducción ya dejo paso al resto para que vayan opinando. No sé cuál de los dos queréis intervenir, Rafael. El tema de los precios del gas de pizarra, ¿por qué ha bajado tanto el gas en Estados Unidos de precio? Que está como a la tercera parte que hace unos años. Sí, hoy estaba a $2.50. En principio decían que para poder explotar los yacimientos de gas de pizarra debería haber un precio de partida de $7 por millón de BTU, y últimamente pues está tendiendo a la baja muchísimo,
y parece ser que es porque el shale gas en realidad es un residuo se produce accesoriamente al shale oil, y como el shale oil está también en boga, lo que este tipo de explotaciones se llama recuperación terciaria, ¿no? Y es la que se está haciendo ahora mismo, la que anunció el yacimiento de Argentina, es sacar lo último que se pueda de forma forzada, ¿no? por presión natural del yacimiento, y entonces con la explotación del shale oil, el shale gas pues también se produce, ¿no? Entonces al salir también, pues digamos que es más rentable la extracción, y bueno, pues tiene ahora mismo pues más producción de gas de la que pensaban que iban a tener. Lo que pasa es que parece el shale gas se conoce hace tiempo, pero la explotación masiva es ahora que está haciendo falta más gas, porque en Estados Unidos pasa un pico de producción, y entonces pues tienen más gas del que ellos pensaban que iban a tener, y el mercado pues se le ha venido abajo porque tiene sobreproducción. Entonces entiendo que las explotaciones puras de shale gas ya no son rentables, ¿no? A esos precios de $2.50. A $2.50, teniendo en cuenta que ellos decían que eran $7, no, $7 no. Eso ahora mismo aparte que se habían multiplicado casi por 4 las reservas que decían que había, porque había un boom de inversión y necesitaban inversores, y necesitaban inflar las perspectivas del dinero que necesitaban para poder hacer esas explotaciones. ¿Y qué pasa con las tasas de declinación de los yacimientos que están hablando? Ayer leía un artículo de Oil Drum que hablaba de tasas de declinación del 65% en un año, que son rapidísimas. ¿Esto está confirmado que es así de rápido? Porque creo que hay bastante controversia al respecto. Hay mucha controversia. En principio, cuando se empiezan a explotar, la declinación es inmediata, y se están hablando de tiempos de que puede salir gas entre 18 y 24 meses por pozo, que es relativamente poco para la inversión tan grande que hay de lo que estas perforaciones son perforaciones horizontales, tienen que bombear estos líquidos que ha dicho Pedro, y luego se supone que tienen que recuperan el 80% de los mismos solventes estos que inyectan en la tierra. No se sabe si se contemplan bien lo que es los costes de luego el dejar limpio verdaderamente los efectos que puede tener contaminantes, porque los solventes no se sabe exactamente. Todo el mundo, en todos los artículos que yo he leído, la composición y los efectos tóxicos, nadie habla de ello. Y en los lugares donde ha habido este tipo de explotaciones, pues la agua somera y el agua de yacimiento de agua potable ha llegado a salir gas por los grifos. Hay otra cosa que también he escuchado, que es que puede producir pequeños seísmos, en principio pequeños, porque se han producido pequeños, en Escocia se han producido, y bueno, pues están metiendo aire a presión en zonas, agua a presión en zonas que no se sabe la corteza terrestre cómo está, y puede provocar se supone que no tiene el hombre tanta potencia para hacer un gran seísmo, pero puede disparar un proceso que puede, en fin, no se sabe lo que se está pasando. Puede haber un gran seísmo como puede haber muchos pequeños temblores, ¿no? Pero es un riesgo más, ¿no? Francisco, sobre el tema de los solventes que se ha hablado, yo he estado intentando buscar información y parece ser que la mayor parte de las veces los mantienen como mezclas secretas. Cuando revelan qué es lo que están inyectando ahí, pues en general hablan de componentes que no son demasiado tóxicos. No sé si tú conoces algo de este tema, el tema de los solventes, la contaminación de los acuíferos, y luego también, a ver si pudieras comentar algo. Se está hablando mucho de que el gas de esquisto puede ser un elemento que cambie el juego dentro del panorama energético. ¿Hasta qué punto crees tú que puede ser así? Porque yo, por lo que estamos comentando, por lo que está comentando Pedro y Rafael, pues hay bastantes dudas a ese respecto. Yo la verdad es que los detalles técnicos de los solventes no los conozco. Bueno, en general yo creo que solo los conoce la propia industria. Sí, yo creo que exactamente, que se está manteniendo en cierto secreto, quizás por la propia competencia entre unas empresas y otras, ¿no?
el efecto y la repercusión de este tipo de solventes en los acuíferos y en el entorno de esos pozos es muy difícil de estimar sin hacer medidas de largo tiempo, por lo que es posible que hasta dentro de unos años no sepamos realmente cuáles van a ser las repercusiones medioambientales de ese tipo de solventes. Estimarlos a priori a veces es difícil, se hacen pruebas en laboratorio porque probablemente habrán hecho pruebas para garantizar seguridad medioambiental, pero ese tipo de pruebas se hacen a escala y es muy difícil después estimar cómo van a repercutir en el medio en general, ¿no? Así que habrá que esperar unos años para saber si lo estamos haciendo muy mal o si en realidad esto es realmente tan seguro como aparentemente la industria indica. Y después, en cuanto al tema de este tipo de gas, que ahora mismo ha bajado mucho de precio, quizás porque está aparentemente siendo más barato y más fácil de obtener de lo que se pensaba. El problema es que las estimaciones estadísticas de cómo decaen este tipo de pozos parecen indicar que no van a durar durante mucho tiempo, y que esto es una especie de obtener algo relativamente barato a corto plazo, pero que a medio plazo va a ser poco sostenible. Pero la verdad es que no tengo una información buena, detallada sobre el futuro de este tipo de estaciones de gas de las aguas de pizarra. Sí, Pedro, ¿tú crees que puede ser un elemento que cambie el juego en el panorama energético, el shale gas, como está reclamando la industria? Eso es lo que la propia industria está diciendo, efectivamente, pero bueno, yo acabo de atender hace pocos días, el 19 de enero, a una conferencia de un profesor del IESE, de Juan Luis López Cardenete, que además fue un alto directivo de una empresa eléctrica y una empresa energética de este país, y me hablaban pues eso de la revolución del shale gas como si realmente fuese tan abundante como el convencional. Hablaba de que iba a cambiar la relación de poder entre productores y consumidores, de que los precios spot habían caído a la mitad en Estados Unidos, y luego se hablaba de los debates medioambientales y demás y tal, ¿no? Pero bueno, en realidad lo de que los yacimientos de gas de pizarra decaen de una forma rapidísima a lo largo de los meses desde que se empiezan a explotar, esto ya es conocido desde el año 2003 o 2004, incluso antes. Es decir, por ejemplo, Matt Simmons, que ya ha fallecido, presidente de Simmons & Company International, una de las empresas más grandes del mundo en consultoría energética, ya tenía gráficos mostrando que Woodford, el Cotton Valley y muchos otros, tenía decenas de gráficos que mostraban que a lo largo del un yacimiento que se empieza a explotar, pues a los pocos meses, a los 70 meses, 60 meses y demás, pues podía haber caído desde los 3.000 o de los 30.000 pies cúbicos por día o algo así, hasta a lo mejor hasta 500, es decir, los declives o declinos, como los llaman ahora, eran casi exponenciales una vez que se empezaba a explotar el yacimiento. Esto se sabía ya desde hace mucho tiempo. De lo que no se suele hablar, y también se sabe, es que curiosamente, porque ahora se está hablando de la revolución en Estados Unidos, del shale gas, que dice que está resolviendo el problema de Estados Unidos, y ciertamente a muy corto plazo lo está haciendo. Pero, por ejemplo, se oculta que se ha ido al gas no convencional, porque el gas convencional llegó a su cenit en Estados Unidos en el año 73, apenas 3 años después que el petróleo en Estados Unidos. Del petróleo se sabe más, que llegó al cenit en el año 70 y que a partir de ese momento pues ahora está haciendo que Estados Unidos importe el 60-65% del petróleo que consume y se acerca al 70%. Pero del gas se pensaba que no había pasado el cenit, y en realidad el gas explotado en tierra llegó a su cenit en el 73 en unos 50.000 millones de pies cúbicos por día, ¿eh? Entonces llegó a caer hasta los 30.000, y en ese momento, esto fue en el año 70 y tanto, bueno, pues a partir de los años 60-70 se empiezan a hacer exploraciones alternativas del gas que se llama no convencional, que es el gas en aguas profundas, y los gases que se extraen de esquisto y del lecho de metano, y se empiezan a aprovechar residuos de gas que hay en los pozos de petróleo y demás, y entonces esto da una falsa sensación, oculta que durante el año 90, desde el año 60, desde los años 80 hasta el año 2004, esa producción se mantiene más o menos estable en unos 50.000 millones de pies cúbicos por día. Y da la sensación de que Estados Unidos no había entrado en declive, pero sí estaba en declive sus yacimientos,
De hecho, si se analiza la productividad de los pozos de gas, se empieza a perforar cada vez más pozos de gas y cada vez se extrae menos gas. Antes se extraían aproximadamente en los años 60 hasta los años 70, se podían extraer 180 millones de pies cúbicos por pozo, y eso llegó a caer en el año 2000 a unos 60 millones de pies cúbicos por pozo, es decir, menos de la tercera parte. Es decir, que cuando se utiliza el mismo acero para perforar, y resulta que luego se extrae mucho menos gas. Con el gas de pizarra todavía el asunto es mucho más grave, porque hay perforación horizontal, y eso, según los expertos, obliga a gastar entre 3 y 4 veces más tubería que la que se gasta en las perforaciones de gas convencional y de petróleo convencional. Entonces, esto lleva un coste asociado que ahora está escondido porque realmente ha habido tal abundancia. El problema del gas natural, como decía ya Simmons en el 2003 o 2004, es que cuando golpeas, sacas el gas a una velocidad muy grande, a un flujo muy grande, pero el agotamiento es muy rápido. Y entonces da una falsa sensación de abundancia, un cuerno de la abundancia tremendo, y la gente cree que puede resolver, en el caso concreto de Estados Unidos, todo esto, y esto ha provocado desequilibrios telúricos. Por ejemplo, Estados Unidos se planteaba, en algunos artículos que publicaron norteamericanos en el año 2003, se planteaban, titulado La locura del metano, decían que bueno, que había que buscar alternativas rapidísimas. En aquel entonces estaba buscando también importar petróleo en buques tanques licuados, el gas licuado en buques tanques, en buques cisterna, ¿no? Y entonces se pensaba que se necesitaban muchísimas plantas de regasificación en la costa este y en la costa oeste estadounidense para poder reemplazar la decadencia de los pozos de gas convencional. Entonces resulta que se empezaron a realizar gigantescas inversiones de esto, entre otras en alguna empresa española se embarcó en este proyecto muy interesante, porque España tiene la tercera flota mundial de gas licuado, después de Japón y del Sur, y tiene una buena tecnología en el transporte de gas licuado y puertos de regasificación y de licuefacción en origen. Entonces habría que hacer puertos de regasificación en origen y puertos de de regasificación en destino y de licuefacción en origen al mismo tiempo, porque si no haces las dos cosas no funciona el circuito. Entonces esto empezaron a hacerlo con grandes inversiones, y resulta que ahora les han dejado medio muertos con las inversiones hechas a medio gas, y nunca mejor dicho, porque el shale gas ha creado el espejismo de la abundancia del gas, que ha subido de 50 a 60 mil millones de pies cúbicos por día, y eso les da la sensación de que ya van a tener gas para toda la vida, pero creo que es una ilusión falaz, y además doblemente peligrosa, porque está embarcando en movimientos frenéticos de alto grado de inversión a mucha gente de la industria. De hecho, y ya acabo con esto, el propio López Cardenete mencionó, a pesar de que parecía bastante partidario de este tipo de energías, y aseguraba que no eran tan contaminantes como se decía, porque la tecnología lo podía todo, y porque el agua en los lechos submarinos y tal se encuentra hasta 400, 500 metros de profundidad, y que por ahí iban con camisas de hormigón o de cemento duplicadas con camisas de acero para que no pudieran haber flujos ni escapes ni nada de eso, y que el líquido se soltaba a 2.000 o 3.000 metros de profundidad donde estaba solo la pizarra. Pero bueno, aparte de eso también mostraba una preocupación importante, que yo creo que ahí es donde habría que fijarse, en si esto no sería una especie de burbuja también, en la cual se está vendiendo tecnología. Fundamentalmente hay grandes empresas que lo que sí están haciendo es muchísimo dinero vendiendo la tecnología y vendiendo las patentes, me imagino, de los líquidos y demás, para la explotación de este tipo de yacimientos a toda velocidad, y luego lo que están haciendo es un juego financiero y un juego de inversionista rápido del pásalo, del típico juego inmobiliario, es decir, me meto en este negocio, te vendo que es maravilloso y que te vas a forrar, largo la industria, y luego tú te quedas con la patata caliente. Esa es la sensación que tengo. A mí también me está pasando eso, sí. Creo que va a haber muchísima gente que va a perder hasta la camisa con el tema del gas de pizarra. Rafael. Comparto totalmente. De entrada, si ellos decían ya, como hemos visto antes, que las previsiones eran de $7 por millón de BTU y va por 2,5, la rentabilidad está haciéndole baja. Las inversiones se hicieron, son pozos horizontales, va a tener unos problemas medioambientales posteriores, bueno, desconocidos, pero que no apuntan muy bien. Después hay otro tema que se me olvidó decir antes, que es que al presionar, o sea, con el hidrofracking,
también hay gas que sale por el contorno de la explotación, que es metano que sale libre a la atmósfera. Hay mucho metano que se escapa, que no está controlado. Y bueno, con el tema de Estados Unidos y el gas, hablamos en otro programa de los stripper wells, los pozos marginales. Igual que hay pozos marginales de petróleo, hay muchísimas explotaciones de pozos marginales de gas que tienen un rendimiento muy bajo, y estos también están siendo fastidiados por los precios bajos, pero claro, son pozos que están al límite de la rentabilidad. Si tú tenías unos precios que llegaron, en fin, han estado de media $5, $6, llegaron hasta 14 cuando los ciclones del Katrina y demás, y ahora cae a $2.50, pues los retornos económicos, si han hecho inversiones, pues van a ser bastante, en fin, va a ser ruinoso si esto sigue el precio igual de caído y ellos esperaban una rentabilidad de $7 por barril. La inversión está hecha, no tiene más remedio que producirla. Y lo que pasa con el gas es, bueno, que en cualquier inversión gasística el precio del gas en sí es muy poco significativo con respecto a lo que es distribución del gas que va a vender. Irán, por ejemplo, tiene muchísimo gas, se supone que es la segunda reserva del mundo, sin embargo ni lo vende ni lo utiliza para presionar sus propios pozos para recuperación secundaria, pero no tiene mercado de gas. Rusia sí. En Nigeria, que es un gran productor de gas, lo quema prácticamente todo en boca. De hecho, hay una cifra que esto no se comprende, la humanidad estamos locos, ¿no? El 30% de la producción mundial de gas se quema en boca de pozo porque no existe comercialización, ¿no? Sencillamente se quema. En fin, es una cantidad importante. Está hablando de gas convencional que viene con el petróleo y se quema en boca. Son cosas que... Y el gas es importantísimo. Estamos aquí hablando del gas y no hemos dado la importancia que tiene el gas en la industria mundial, porque lo primero es que a partir de gas natural se produce todo el hidrógeno. Todo el hidrógeno que se produce, bueno, y el hidrógeno porque todos los abonos de amoníaco se producen a partir de ese hidrógeno, y es lo que el 80% del amoníaco va para abonos. El abono, estamos hablando de abonos que da de comer a los animales que nos comemos y lo que comemos nosotros. Entonces ya no solo como fuente de energía, sino como fuente de alimentación, el metano es importantísimo, ¿no? Y bueno, pues las inversiones del gas siempre, bueno, el mercado del gas que quieren asociarlo del petróleo no funciona, es un mercado muy local, depende de dónde esté, vale un precio o vale otro, ¿sí? Es una burbuja manipulada desde muchos sitios que con unos altibajos que promete muchas noches sin dormir al que haya invertido en este tipo de negocios. Y Francisco, sí. No sé si quieres añadir algo más sobre el tema del gas antes de pasar a los otros temas. Yo creo que con el tema de la nuclear, ¿no?, que ahora mismo está bajando bastante el interés en usarlo, países como Alemania que han decidido prescindir de la nuclear, seguramente el gas se está viendo por muchos de estos países como un gran sustituto y un gran complemento para producir electricidad, y seguramente con toda seguridad va a haber una burbuja del gas en los próximos años. Yo creo que hay mucha gente que está pensando que el precio del gas va a subir en los próximos años y se va a montar un buen negocio, porque ahora mismo el precio está bajo, pero yo creo que la tendencia es que va a subir a corto plazo. Y luego, ya enlazando con el tema de la nuclear y de Japón, ¿nos puedes comentar un poco cómo está ahora mismo el tema de la nuclear en Japón? Porque el otro día, revisando las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía, me di cuenta que las importaciones de productos petrolíferos desde el exterior hacia Japón habían crecido un 8,5% durante estos últimos meses de 2011. Eso quiere decir que Japón es mucho más dependiente energéticamente ahora, y además eso ha hecho que la balanza comercial, por primera vez en 31 años, sea negativa, la balanza comercial de Japón, algo increíble. Si a alguien le hubieran preguntado esto hace unos años, que Japón podía hacer una balanza comercial negativa, pues no se lo hubiera creído, y sin embargo lo estamos viendo debido a este aumento de la dependencia energética. ¿Cómo está el tema de la nuclear ahora mismo en Japón? Por lo que yo sé, está bastante parado por obviamente el accidente ha conllevado pues una mala imagen de la nuclear, y ha habido que hacer una serie de test en las centrales. Ahora mismo muchas centrales están paradas, y la verdad es que
el panorama de la nuclear en Japón ahora mismo es bastante malo, ¿no? Un país que vendía que era una de las grandes potencias que aprovechaba la energía nuclear como gran fuente primaria como gran fuente de electricidad en el país, ahora mismo el problema está bastante mal. Y es normal, pero yo creo que esto es tener una consecuencia de la propia catástrofe que ha habido con el tsunami, con el gran terremoto que ha afectado a muchas centrales, no solo a centrales nucleares, y es normal que un país, después de haber pasado una catástrofe tan grande, revierta su balanza comercial y requiera importaciones fundamentalmente de energía, ¿no? Pero la situación actual en la nuclear está bastante parada, ¿no? En concreto, por ejemplo, el tema de Fukushima lo tienen aparentemente el reactor número 1, la unidad número 1, la tienen más o menos controlada, le han puesto una especie de cubierta protectora. Ahora van a hacer algo similar en las otras unidades. Hace poco hubo un vídeo que se publicó por internet de que en el reactor número 2 con una sonda penetraron dentro del reactor para ver el estado del reactor. No tengo confirmación oficial de el análisis de esas imágenes como qué consecuencias han dado, pero parece que era más o menos lo que se esperaba, que no está peor de lo esperado, sino que está más o menos como se esperaba. Y ha habido algunas noticias sobre la posibilidad de que algunas de las piscinas de combustible, creo que de la unidad 4, estuvieran bajando de manera más drástica de lo habitual el nivel de agua, pero parece ser que eso está controlado y que no es tan grave porque hay suficiente nivel para evitar una catástrofe. Entonces, la central nuclear de Fukushima ahora mismo está más o menos se están cumpliendo los protocolos de control de esa central, pero claro, hay otras centrales también que están paradas y hay que corregir ciertas cosas en muchas centrales. Por lo tanto, la energía nuclear en Japón ahora mismo está un poco de capa caída, ¿no? Hay que ver cómo se levanta. ¿Se sabe en Fukushima si se sigue liberando radiación al medio o eso está ya controlado? Porque hace ya algún tiempo que no se oye nada de eso. Oficialmente, en lo que es la propia zona de la central, los niveles están ya por debajo de los niveles legales, ¿no? Hay un nivel máximo de radioactividad permitido en una central nuclear, y ahora mismo, por lo que oficialmente se cuenta, se está por debajo de ese nivel. Esos son los datos oficiales, ¿no? Se ha hecho una gran limpieza en la propia central. Todavía no se ha empezado a limpiar la zona donde se evacuó a ciudadanos. Hay zonas, hay una pluma de radioactividad que salió de Fukushima que cubre toda una región en la que hay niveles de radioactividad muy superiores a lo que hay ahora mismo en la propia central, según los datos oficiales. Se está trabajando, obviamente esto es una cosa que va a requerir muchos años, limpiarlo completamente, pero se ha priorizado lo más grave y se está, por lo que parece, cumpliendo con las expectativas en cuanto al tema de la limpieza de la central. Bueno, Rafael y Pedro, ¿queréis añadir algo sobre el tema de Fukushima o sobre el tema de Japón? Yo el tema de Fukushima lo trataría con pinzas porque las informaciones que llegan son de parte, claro. Entonces, en primer lugar, lo trataría con pinzas. En segundo lugar, me gustaría saber exactamente qué significa limpiar una central, porque cuando limpias una central quitas radionucleidos y quitas mierda radiactiva de un sitio y la tienes que poner en otro. Me gustaría saber dónde la están poniendo, qué volumen ocupa la mierda que están quitando, dónde la están almacenando y en qué lugares la van a depositar y qué piensan hacer para como residuo, como restos y como residuos de larga duración y de alta radioactividad, a ver dónde lo van a meter. Eso por un lado. Luego, por otro lado, no sé exactamente qué significa encofrar un núcleo fundido, porque el núcleo fundido se va para abajo, no para arriba. Es decir, si yo encofro, lo único que consigo es que lo que salía antes al aire, pues intentar contenerlo dentro del cofre. No sé cómo se evacuará ese aire, porque teóricamente si se va acumulando la emisión que tiene el núcleo fundido hacia arriba dentro del edificio de contención, me gustaría que me explicasen, cosa que no hacen, me gustaría que me explicasen qué demonios hacen
con ese contenido que hay dentro del edificio que se va acumulando y cómo lo evacúan y cómo lo almacenan. Todo ese tipo de cosas me gustaría que, en vez de decir que se cumplen con los protocolos, que me explicasen en qué consiste ese protocolo. Es decir, qué es lo que están haciendo, a qué coste, quién es el guapo que se ha puesto allí a colocar las paredes de contención y con qué criterios y con qué riesgo. Todo eso es lo que me gustaría saber. Y me gustaría saber también si piensan hacer algo por debajo, porque desde luego el magma, el magma fundido de los 3 reactores, pues estará haciendo barbaridades en los acuíferos porque estaba al nivel del mar. No sé qué es lo que estará pasando por ahí. Y en cuanto a las medidas de que están al nivel de seguridad, pues depende de lo que se considere nivel de seguridad, claro, pues si ellos pueden levantar los niveles de seguridad como hicieron con determinados niveles mínimos para la leche de los niños en la zona, pues evidentemente también pueden levantar los niveles para decir que son ya niveles oficiales o niveles legales. Es que la legalidad también tiene un nivel de relativa medición, pero bueno, en definitiva, pues sobre Fukushima no hablaría mucho al respecto. Sí me gustaría recalcar que no solamente Japón se ha tenido balanza comercial negativa, sino que, por ejemplo, España, el otro día Mariano Marzo, delante del comisario, del director general de Energía de la Comisión Europea, aquí en Madrid, en la Escuela de Ingenieros Industriales, mencionó que solamente el aumento del coste del petróleo para España del 2010 al 2011, solamente ese coste supera todos los ingresos por turismo que ha tenido España, recibiendo a 57 millones de turistas. Así es. Entonces esto es tan grave que me parece verdaderamente vergonzoso y ridículo que nuestra clase política esté hablando de darse besos con Merkel o esté hablando de cumplir con las obligaciones financieras y del repago y de no sé cuántos, cuando los tiempos están cambiando a esta velocidad, o que estemos hablando del Congreso del PSOE desde hace un mes en todas las portadas de los telediarios. Esto me parece una verdadera vergüenza de la clase política que no atiende a los verdaderos problemas que tiene este país. Eso es lo que me parece. Y eso, Pedro, que se está hundiendo el consumo de productos petrolíferos en España casi a tasas de 2 dígitos, ¿eh? Sí. No olvidemos eso, que si no la situación sería muchísimo peor. Sobre eso que has comentado, sí me gustaría decir que está sucediendo un fenómeno curioso, es decir, que el impulso que está teniendo la economía mundial, excepto en Europa, que eso hay que reconocer, que está creciendo y que está aumentando el comercio, está provocando indirectamente pues que los precios del petróleo pues estén muy altos. Lógicamente, si hay una actividad económica elevada, pues los precios del petróleo están pues realmente altos. Entonces, todo lo que se está beneficiando la industria española exportando más durante el año 2011 se lo están comiendo el pago de la factura petrolífera. O sea, yo creo, lo pondría más que en el turismo, haría hincapié en el sector exportador español, porque realmente es que no está sirviendo para nada. O sea, lo que está tirando la economía mundial de la economía española se lo está comiendo la factura petrolífera. Y luego el detalle ese que os quería comentar sobre la balanza comercial española, que es que ha sucedido un fenómeno muy curioso, y es que se han vendido tanto en octubre como en noviembre 1.000 millones de euros cada mes de residuos petrolíferos a Francia y a Portugal, que son coques de petróleo y asfaltos. Estuve hablando con un amigo que ha trabajado en la industria, que tú, Pedro, le conoces, que es Pepe Roy, y me comentó que esto seguramente sea debido a que estos coques de petróleo se utilizan en la industria del cemento. Los asfaltos lógicamente se usan sobre todo en obra pública, y que seguramente el que se haya hundido la demanda de cemento y en la obra pública pues ha hecho que los stocks de residuos de petróleo se les hayan acumulado durante toda la primavera y todo el verano, y ahora con el repunte que suele suceder en el otoño de los precios de estos productos pues hayan aprovechado para liquidar. Pero claro, esto ha hecho que parezca que la balanza comercial española ha mejorado cada uno de los meses en 1.000 millones de euros, cuando realmente esto es una liquidación de stocks. Un fenómeno muy curioso que ha sucedido. Si no gastamos dinero ni siquiera para reparar los baches de las carreteras, evidentemente sobra asfalto, claro. Sí. ¿Y querías añadir algo más sobre el tema este, Rafael? Sí, bueno, hay un pequeño detalle. Estoy leyendo aquí que en Japón tiene ánimos funcionando
5 de sus 54 reactores. Esto es desde el 13 de 5 de 54. O sea, 5 de 54. Está parada la industria nuclear en Japón ahora mismo, sí. Entonces. Confirma también que, bueno, esto ya lo sabemos, que los 40 años de uso se clausuran las centrales. A mí lo que yo pienso de esto es, estos 49 reactores tienen un personal, no están produciendo, tienen unos gastos fijos que eso no se los quita nadie, y no están suministrando energía, que además están yendo fuera para derivados del petróleo principalmente, para suplir no todo lo que darían los reactores, pero sí suficiente para abastecer lo principal de Japón, ¿no? Japón sigue funcionando. TEPCO ya sabíamos que había quebrado porque no pudo asumir solamente el desastre de Fukushima. El panorama económico de la industria, o sea, ya no solamente el técnico, el económico de la industria nuclear japonesa es desastroso. O sea, si tienes 49 parados pidiendo dinero, no produce y tienes que comprar de fuera, no me extraña que nada más que por eso pues podemos estar hablando de tasas negativas de su balanza de pago. Es fácil de ver. Con respecto a la manipulación de la información, viene a colación. El otro día estuve viendo la película La Dama de Hierro. Y bueno, pues ya saben, la Margaret Thatcher, que además viene muy a colación con lo que está pasando ahora mismo en el mundo, de que están pidiendo restricciones, etcétera. Si habéis visto la película, pues habla de todas las restricciones que tuvo que poner contra las huelgas que había, contra la pobreza que había en Inglaterra, y sacan a la señora, que lo hizo bien, que bajo mi punto de vista económicamente lo hizo bien, que sacó al país pues por hacer una política dura, por restricciones. Nadie habla de Brent, que fue lo que verdaderamente para mí, yo no tengo duda, sacó a Inglaterra de la crisis, que fue el que sacó la Inglaterra de la crisis, porque lo hizo independiente energéticamente y además exportadora de petróleo, además de petróleo fácil, cerca y de una tremendísima calidad que sigue siendo referencia ahora mismo. Entonces ahora mismo, bueno, Meryl Streep ha ganado mucho dinero, es muy buena actriz bajo mi punto de vista, pero la verdad ha venido divino sacar esa película en este momento y hacer hincapié en que las restricciones, los sacrificios y la voluntad de esta señora puede levantar un país, luego nace la City, todos los balances, toda la bolsa de Inglaterra, pero nadie habla del que el campo Brent tuvo todo el crecimiento que tuvo de producción para Inglaterra, se sucedió porque ella por supuesto lo gestionó, pero si no llega a encontrar el Brent, yo no sé lo que hubiese pasado. No, claro que no, hubiera sido totalmente eso es con respecto a, bueno, y después con lo que tú me has dicho de los productos petrolíferos que en España nos sobran los residuos, quiero hacer hincapié en Petroplus, que bueno, los Forbes ha hablado de ello, que es la refinadora independiente más grande que había en Europa, finalmente ha quebrado. Y han cerrado las 5 refinerías, se ha quedado 2.500 personas en la calle y hemos perdido casi un 5% de refino en Europa. Y bueno, pues me imagino que Petroplus, entre las medidas medioambientales que sí tienen que cumplir en Europa a rajatabla, la competencia de fuera que no la cumple y la dificultad que habrá tenido para colocar sus productos, pues ha quebrado. Hemos perdido un importante tejido industrial de refino en Europa. Si queréis pasamos a hablar algo del Golfo Pérsico en los minutos que quedan. No sé, el que quiera de vosotros que nos haga un resumen de cómo está la situación ahora mismo, Pedro o Francisco, pues, el que quiera de los dos. Vamos a ver si queréis. Comienzo yo porque había hecho una crítica severa al gobierno por su comportamiento y su falta de interés en las cosas que creo que son más cruciales para este país, y creo que puedo seguir diciendo que el señor José Manuel García Margallo, que es ministro de Exteriores y Cooperación, y se podría añadir fácilmente ese ministerio, que es y cooperación con y sumisión a Estados Unidos, a la política de Estados Unidos y Israel, pues acaba de decir alegremente que España va a poder hacer el esfuerzo y el sacrificio de liberarse del de dejar de comprar el 14% del petróleo que consume aproximadamente, porque lo consume de Irán, para alinearse con el bloqueo que los Estados Unidos han impuesto y que han conseguido que Voy a decir una maldad, Pedro, y es que a lo mejor están previendo que va a caer tantísimo la economía que no nos va a hacer falta consumir ese petróleo, ¿sabes? Sí, eso puede ser.
esa puede ser una de las razones, que diga que bueno, que es que han sido, el esfuerzo lo hemos hecho por ayudar a derrocar a los iraníes, ¿no? Al régimen de los ayatolás, cuando en realidad el esfuerzo lo estamos haciendo ya de motu propio por nuestra propia inutilidad y tal, ¿no? Entonces en estos momentos esa dependencia de España es gravísima porque es de las más altas de la Comunidad Europea, junto con Grecia y con Italia. Somos los más dependientes del petróleo iraní, hasta tal punto que bueno, que he hecho una pequeña tabla de las dependencias del petróleo iraní respecto de los diferentes grandes bloques, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, obviamente, pues prácticamente no tiene ninguna dependencia del petróleo iraní, pero tiene una dependencia del petróleo del Golfo Pérsico, y además relativamente pequeña del Golfo Pérsico. Respecto del total de su consumo es solamente el 9% lo que compra en el Golfo Pérsico, y de lo que importa es el 15% aproximadamente, ¿no? La Europa de los 27 tiene un promedio de dependencia del Golfo Pérsico de un 16 y de las importaciones de un 22 aproximadamente. España llega al 30 casi, un 28,8, es decir, que está por encima de la media europea. Pero la India tiene respecto del petróleo iraní, por ejemplo, Europa, se me ha olvidado decir que depende entre un 5,4 y un 7,3 del petróleo iraní, de todo su consumo. No es mucho, pero España depende de un 14%, es decir, es bastante más. La India depende del petróleo iraní entre un 13 y un 18%, según sea del total o de las importaciones. Pero del Golfo, si se consigue cerrar el Golfo, depende en un 78% o hasta un 104%, porque la India es uno de los países que importa más de lo que luego realmente consume, o sea, más de lo que realmente utiliza, porque luego reexporta otras cosas, entre otras productos refinados a Irán. Curiosamente, el 40% del petróleo refinado que consumen las máquinas y motores iraníes está yendo de las refinerías de India, ¿no? China tiene una dependencia también del 47% o casi 48%, casi la mitad de su petróleo viene del Golfo, aunque de Irán solamente llega el 11,2% de sus importaciones. Y Japón es terrible, Japón solo depende un 10% de Irán, pero un 85% del petróleo que consume depende del Golfo. O sea que la situación es terrorífica, y ya por no hablar del gas, porque en el gas hay menor dependencia debido al asunto de que el gas se transporta fundamentalmente o por gasoducto o por buques licuados. Por buques licuados hay relativamente poca capacidad de transporte mundial. La mayor parte se hace entre países cercanos, fronterizos, desde el punto de vista fronterizo, como por ejemplo el gas siberiano que se traslada a Europa, o el gas canadiense que se traslada a Estados Unidos, pero esa es la mayor parte del gas que se comercia entre países, si no se consume dentro de los países. Pero bueno, con todo y con eso, España tiene una dependencia del Golfo Pérsico del 16 o 17% del gas que consume, porque como somos un país muy avanzado que trae muchas cosas en buques tanques, dependemos un 16%. O sea que más vale rezar, olvidarse del Congreso del PSOE y rezar para que para que no entremos en guerra ni en conflicto y no se cierre el estrecho de Hormuz por las provocaciones a los iraníes, porque si no el mundo lo va a pasar muy mal. Sí, Francisco. Cierto, la verdad es que yo espero que se arregle el problema político entre Estados Unidos e Israel, sobre todo con Irán, porque como entremos en guerra, las expectativas para este año van a ser terribles, ¿no? Como mínimo el precio del petróleo llegará a los 150 y posiblemente más, cerca de los $200. Y yo creo que ahí afortunadamente Obama tiene otras cuestiones políticas internas más importantes que dedicarse que tratar de buscar una confrontación con Irán, pero con perdón hay que rezar para que gane Obama de nuevo y no llegue Romney o alguno de los republicanos que lo primero que haga sea ponerse en guerra contra Irán, porque el mundo lo puede pasar muy mal en esas circunstancias, ¿no? La verdad es que me da mucho miedo un posible conflicto contra Irán en la época que estamos pasando. Países como Estados Unidos van a ser los menos afectados, entre comillas, ¿no? Yo creo que Europa es la que más tiene que perder en un conflicto armado contra Irán.
Sí, yo lo veo claramente así también. De todas maneras, los mercados de futuros del petróleo ahora mismo no parece que estén descontando que haya una guerra inminente. Eso que también es siempre un punto interesante, como lo están viendo los grandes inversores. Y sobre lo que dices de los republicanos, pues sí, parece que están más belicosos contra Irán, aunque históricamente recordemos que han sido los demócratas los que se han solido meter en guerras, ¿no? Como en el caso de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam. Sí, Rafael, por favor. Sí, leí ayer que estaba planteándose hacer una modificación legal en Irán para adelantarse al embargo que pretende hacer la Unión Europea cuando empiece el verano, en julio creo, y querían vetar la venta de petróleo a la Unión Europea, pero lo antes posible. Eso, bueno, yo con las noticias estas las cojo con pinza porque no, de donde vienen y cómo vienen no son, y las presiones que hay también cada día la situación política, eso sería un auténtico varapalo, o sea, porque nosotros todavía contamos con que los contratos que están hechos en la refinería nuestra, que están programadas entre comillas para refinar petróleo iraní, va a tener todavía suministro. Después aquí hay una cifra que me encanta de grande, ¿no? En Irán, al principio, o sea, una cifra que tengo de la CIA de 1 de enero de 2011, su producción la exportación la saca en 2.400.000 barriles diarios. Y sin embargo, las cifras que dan ahora mismo de las exportaciones de Irán están 250.000 barriles diarios menos en un año. Esta pérdida de producción, la verdad que, o de producción o de exportación, como puede ser autoconsumo, es mucho, ¿eh? Para el cuarto exportador mundial, ¿no? Es un declive importante, o sea, de 400 en un año, 250.000 barriles. Sería un 10%, ¿no? Es casi un 10%. Sí, es que ese puede ser una de las razones del intento de entrar en guerra con Irán, porque sucede generalmente con casi todos los países, grandes países productores de petróleo que están o cercanos al cenit o ya en declive, como es el caso de Irán, que puede estar muy cercano al cenit o si no en declive, y es que sucede que todo país exportador de petróleo tiene un gran ingreso de divisas, produce una gran actividad económica que aumenta sus consumos nacionales y por tanto si la producción no aumenta, las exportaciones tienden a decrecer de forma muy rápida. Sí, mucho más rápido que lo que es el propio declino de los yacimientos, ¿no? Claro, entonces si se ataca al país, como se ha hecho con Irak o como se ha hecho con Libia, se ataca al país, se le devuelve la edad de piedra, pero se dejan intactas las infraestructuras energéticas, se consigue que todo ese consumo nacional que había acelerado se quede en la edad de piedra casi a cero, prácticamente a cero. Lo que pase con ese pueblo nos importa un carajo. Y luego lo que sucede es que queda esa reserva para que luego pueda seguir habiendo exportaciones a los que realmente creemos que tenemos la sartén por el mango. Pedro, ¿cómo están ahora los consumos? ¿Tú tienes datos de cómo están los consumos de Irak en relación a la época previa a la guerra? Pues los consumos internos no dan datos ahora ya, no existen datos internos de Irak. Sí, hay algún dato de producción y de exportación. Hay algún dato de producción y exportación que es prácticamente, sobre todo de producción, más que nada de producción, no de exportación, porque las exportaciones también están bastante opacas por las empresas que están comercializando allí y demás y están distribuyendo, pero la producción no ha vuelto otra vez al cenit inicial que tenían, a pesar de lo que pensaban que iban a subir otra vez a 4 o 5 millones, a 3 millones, 4 o 5 de barriles diarios, y están muy lejos de llegar a ese nivel. Creo que están alcanzando los 2 millones de barriles diarios, pero con grandes problemas también, claro, se encuentran con campos ya que han sido muy maltratados durante décadas y ahora pues recuperar el flujo de esos campos resulta bastante difícil. Y en Libia, con el gas, pues está pasando con el gas y con el petróleo, pues va a pasar algo similar también. Pues yo no sé si queréis añadir algo más respecto a este tema o algún otro, y sí. Si no, pues sí. No, era hacer hincapié en lo del refino. El refino, se supone que el petróleo iraní lo iba a suplir Arabia Saudita. Arabia Saudita ya con el conflicto libio se vio que aunque hizo unas mezclas de petróleo de su producción, como tiene ahora exceso de petróleo pesado, la refinería española le costaba mucho procesar ese petróleo por amargo y por pesado. Y bueno, el adelanto que yo mencionaba antes es muy grave, pero
si no se produce de todas las formas, para poder en España procesar un petróleo que no sea ese, y específicamente el saudí, podemos tener bastantes problemas de capacidad de refino. Muy bien, pues si queréis añadir algo más, alguno de vosotros, Francisco o Pedro. Yo que solamente un pequeño comentario, y es que dos cositas, ¿no? Una, hace falta ser muy cínico para luego quejarse de que los iraníes luego lleguen y digan que quieren acelerar el bloqueo que nosotros les estamos poniendo. Eso ha sido muy gracioso. Es decir, nosotros les bloqueamos, pero decimos que cumplan con el contrato hasta julio, hasta que nos dé tiempo a nosotros a comprar a otros, ¿no? Eso es como si a nosotros vinieran alguien a decirnos, pues ahora les vamos a bloquear los 57 millones de turistas, pero bueno, todavía como los vuelos charter están programados para no hacernos perder dinero en las líneas aéreas, sigan ustedes admitiendo turistas y luego ya en julio les dejamos a cero. Es que es una cosa de un cinismo, es un cinismo insoportable. Y luego, por otra parte, la estupidez de decir públicamente, como ha hecho el ministro de Exteriores, decir que nos vamos a prescindir voluntariamente por ser muy amigos de norteamericanos y de europeos del 14% de nuestras importaciones, es darle un aviso a todo el resto de los posibles productores que nos pudieran vender petróleo para que nos lo vendan al precio que les salga de las narices. Hay que ser simple para hacer ese tipo de declaraciones y encima sacar pecho. Sí, bueno, no han quedado muy bien, ¿no? Bueno, fin. Pues si queréis vamos terminando. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros. Os agradezco mucho, amigos de Colectivo Burbuja, que hayáis estado un día más escuchando este programa. Os recuerdo que en nuestra web tenéis nuestro servicio de ayuda para todo el que lo necesite, que es una asesoría jurídica gratuita para desahuciados, para personas con problemas, que escribiendo a ayudacb@gmail.com podéis disponer de él. Muchas gracias y hasta el próximo día. Están ustedes escuchando Economía Directa.